Unámonos en un solo espíritu y presentemos nuestro corazón ante el Padre. Amado Dios, hoy me acerco hasta ti lleno de ilusión y gratitud, para decirte desde lo más profundo de mi corazón, que yo soy muy dichoso. Gracias a que hasta este punto de mi vida tú me has cuidado. En esta nueva mañana, quiero tomar este tiempo para darte gracias por mi vida. Cada día que uno se levanta es una bendición, es un regalo de mi Dios a mi vida. Gracias por la salud. Gracias por mi hogar. Gracias por mi familia. Gracias por la comida que llevas a nuestra mesa, y porque en cada día podemos sentir tu amor en nuestra existencia. Señor, qué hermoso es avanzar por la vida con la certeza de tu compañía. A pesar de la incertidumbre de este mundo, por favor, nunca dejes de enseñarnos tu bondad, tu gracia. Nunca dejes de tomarnos de la mano. Te necesitamos más que nunca. Tú conoces mejor que nadie lo que vivo. Tú conoces mis temores y mis angustias. Tú conoces lo que siento, lo que anhelo, lo que sufro. Tú conoces lo que me hace falta, y tú conoces cada lágrima de dolor que yo he derramado. Pero en este día quiero poner mi vida en tus manos, porque tus manos son el mejor lugar que yo puedo entregar mi vida. También quiero confesarte que pido que me perdones si en algún momento la angustia me ha hecho dudar y la ansiedad me ha traicionado. Hoy comprendo y acepto que tus planes son mejores y maravillosos. Tus tiempos son perfectos, y hoy viviré en fe, confiando y feliz, pues sé que tú estás a mi lado y si tú vas conmigo, nunca me faltará nada. Por favor, ilumina mi andar. Tómame, mi Padre amado, de la mano. Deposita tu amor en mí, tu sabiduría. Ayúdame a cumplir con mis obligaciones y mis actividades. Por favor, guíame por caminos de triunfo y aviva una vez más mi fe. Gracias, mi Dios, por nunca olvidarme, por siempre darme esa confianza de que tú has escuchado mi oración. En este día seré como árbol plantado junto a frescas corrientes de agua. Hoy daré mi fruto en el momento preciso. Mi hoja no caerá, porque mis raíces están en ti. Hoy viviré con alegría y con amor, y en tu nombre, prosperaré en todo lo que yo haga. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo declaro. Amén y amén. ¿Te sonó familiar esa oración? Quizás las palabras sobre la angustia, la duda, la incertidumbre del mundo, resonaron en un lugar profundo de tu espíritu. Antes de continuar, con mucho amor y responsabilidad, quiero recordarte que este es un espacio de fe. Las historias y oraciones que compartimos son una herramienta espiritual poderosa, pero no reemplazan el consejo de un profesional para cualquier situación que estés viviendo. Usa este tiempo como el apoyo que fortalece tu alma. Habiendo dicho esto, continuemos. La última parte de esa oración es una de las promesas más poderosas de toda la Escritura. Ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Pero, ¿qué significa eso realmente? ¿Cómo se ve eso en la vida real, en el asfalto, en la oficina, en medio de la crisis? Permíteme contarte una historia. La historia de un hombre llamado Elías. No comenzó con esa sensación de ser un árbol frondoso para Elías. Al contrario. Mientras el sol se levantaba sobre la enorme ciudad, él se sentía como una rama seca, a punto de quebrarse. Desde la ventana de su apartamento en el piso 27, Elías no veía una creación hermosa, veía una selva de concreto que le exigía, que le demandaba, que le consumía. En su interior, el nudo en el estómago y el zumbido constante de la ansiedad eran su verdadero despertador. Hoy era el día de la presentación final de un proyecto que había consumido sus últimos 6 meses. Un proyecto que, a pesar de sus noches sin dormir y sus fines de semana de trabajo, se estaba desmoronando. Mientras se vestía, las palabras de la oración de la mañana resonaban en su mente, pero se sentían lejanas, como si fueran para otra persona. Gracias por la salud. Cuando su cuerpo estaba tenso por el estrés. Guíame por caminos de triunfo. Cuando sentía que caminaba directo al fracaso. Seré como un árbol. Se miró al espejo y vio a un hombre pálido, con ojeras, que parecía cualquier cosa menos un árbol fuerte. Al llegar a la imponente torre de cristal donde trabajaba, cada paso se sentía más pesado. Las paredes de cristal de su oficina, que antes simbolizaban éxito y modernidad, hoy se sentían como una jaula transparente donde todos podían ver su inminente caída. La reunión era en 1 hora. Su jefe, los directivos, los clientes. Todos estarían allí, esperando resultados que él no tenía. Se sentó en su escritorio, incapaz de mirar los reportes llenos de números rojos. Su mirada se perdió a través de la ventana, hacia un pequeño parque encajonado entre los gigantescos edificios.
Y allí, en medio del concreto y el caos, lo vio. Un roble. Un árbol solitario, pero imponente. Sus hojas se movían con una calma que Elías envidiaba. Sus ramas, fuertes, se extendían hacia el cielo sin ninguna ansiedad. Estaba simplemente siendo fuerte, enraizado, vivo. Elías no podía apartar la vista de él. ¿Cómo podía ese árbol estar tan en paz en medio de la misma ciudad caótica que lo estaba destrozando a él? La puerta de su oficina se abrió. Era su asistente. Elías, te esperan en la sala de juntas. Elías tomó una última bocanada de aire, y con los reportes en la mano, se dirigió a la reunión, al matadero. No sabía que la revelación más grande de su vida no estaba en los documentos que llevaba, sino en la imagen de aquel roble. Volvamos a esa fría sala de juntas, en el piso 40. Elías estaba de pie frente a un tribunal de rostros severos. El aire era denso, cargado de la electricidad de la decepción. Comenzó a hablar, y las primeras palabras salieron con un temblor que delataba el pánico en su interior. Proyectó los gráficos, las tablas. Los números rojos parecían sangrar en la pantalla. Mostró los plazos incumplidos, los objetivos fallidos. Cada diapositiva era un clavo más en el ataúd de su carrera. El director del departamento, un hombre llamado Ricardo, lo interrumpió. Su voz era cortante. ¿Eso es todo, Elías? 6 meses de trabajo para traernos ¿un fracaso? Otro directivo añadió, esperábamos más de ti. Mucho más. Las palabras eran como piedras, golpeándolo, astillando la poca entereza que le quedaba. Sintió como sus hojas, su apariencia profesional, se marchitaban y caían al suelo. Se sintió expuesto, desnudo, a punto de quebrarse. Y en ese instante de máxima humillación, algo sucedió. En su mente, en su espíritu, Elías se rindió. Dejó de luchar. Dejó de intentar defenderse. Y su alma, desesperada por un escape, voló por la ventana de aquella sala y regresó a la imagen del roble. Mientras los directivos continuaban su letanía de críticas, la voz de ellos se convirtió en un zumbido lejano. Elías ya no los escuchaba. Estaba teniendo una conversación mucho más importante. Estaba de pie frente a aquel árbol, y en la quietud de su espíritu, le hizo la pregunta que lo cambiaría todo: ¿cómo lo haces? ¿Cómo te mantienes tan firme? Y la respuesta, mi amado hermano, no vino con una voz audible, sino como una certeza plantada en su corazón. Fue la primera parte de la revelación del predicador. Un árbol no saca su fuerza de sus ramas, ni de sus hojas, ni de su tronco. Eso es lo que todos ven, la apariencia. Un árbol saca su fuerza de lo que nadie ve, sus raíces. Elías sintió como si un rayo de luz atravesara la oscuridad de su mente. Claro. Él había estado viviendo de sus ramas, su talento, su reputación, su inteligencia, sus incansables horas de trabajo. Había estado cuidando su apariencia. Pero sus raíces espirituales estaban secas, superficiales. No había estado conectado a la tierra fértil de la presencia de Dios. Estaba intentando dar fruto con sus propias fuerzas, y por eso estaba a punto de ser arrancado de raíz por la primera tormenta fuerte. La oración de la mañana resonó con una claridad brutal, porque mis raíces están en ti. En ese mismo instante, la revelación se hizo más profunda. Elías entendió que las raíces, por sí solas, no bastan. Pueden ser profundas, pero si la tierra está seca, el árbol morirá. Las raíces necesitan una fuente de agua, resonó la verdad en su interior. Recordó la oración una vez más, como árbol plantado junto a corrientes de agua. No decía junto a un charco que se seca en verano. Decía corrientes. Un suministro constante, fresco, que nunca se agota. Su vida espiritual había sido de charcos, una oración apurada aquí, un versículo leído allá. Nada constante. Y entonces, la verdad que lo sacudió hasta los cimientos. El árbol no corre buscando el agua. El árbol es plantado donde el agua ya está. No es nuestra tarea generar la presencia de Dios o suplicarle que venga. Él ya está aquí. La corriente de agua viva del Espíritu Santo fluye constantemente. Nuestro único trabajo es tomar la decisión de plantarnos ahí, de permanecer, de echar raíces en su presencia cada día, y dejar que esa corriente nos nutra, nos limpie y nos fortalezca desde lo invisible. Señor Elías, ¿tiene algo que decir en su defensa?, preguntó finalmente Ricardo, con un tono que daba por terminada la discusión y, probablemente, la carrera de Elías. Hubo un silencio largo en la sala. Todos se giraron para mirar a Elías.
Esperaban una disculpa, una excusa, una justificación temblorosa. Pero el hombre que levantó la vista ya no era el mismo que había entrado a esa habitación. El pánico en sus ojos había sido reemplazado por una paz incomprensible. Su postura encorvada se enderezó. Sus labios, antes secos por el miedo, se humedecieron. Había bebido del río. Las palabras que estaban a punto de salir de su boca no venían de su mente llena de ansiedad, sino de sus raíces recién conectadas a la corriente de aguas vivas. La pregunta de Ricardo quedó flotando en el aire cargado de la sala. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Era una pregunta retórica, una formalidad antes de pronunciar la sentencia. Todos esperaban una disculpa, una excusa, quizás una súplica. Elías permaneció en silencio por un momento que pareció una eternidad. Pero no era el silencio del miedo, era el silencio de la concentración. Estaba bebiendo. En lo profundo de su ser, sus raíces recién descubiertas estaban absorbiendo con avidez el agua viva de la verdad que acababa de recibir. Levantó la vista. Su mirada ya no era la de un acusado, sino la de un hombre que acababa de ver un mapa del tesoro. Su voz, cuando finalmente habló, era irreconocible. Era calmada, firme y no tenía ni una sola grieta de pánico. Señores, comenzó, y todos se inclinaron ligeramente, sorprendidos por el cambio de tono. Tienen toda la razón. Los números que ven en esa pantalla son el resultado de un hombre que intentó construir una torre con sus propias fuerzas, sobre un terreno seco. Asumió la responsabilidad, pero de una manera que nadie esperaba. Ha sido un fracaso, sí, continuó, mirando a Ricardo directamente a los ojos. Pero no ha sido el fracaso de este proyecto. Ha sido el fracaso de mi método. Mi confianza estaba puesta en mis habilidades, en mis contactos, en mi esfuerzo. Y como pueden ver, cuando vino la tormenta, mis ramas se secaron y mis hojas cayeron. La sala estaba en un silencio sepulcral. No entendían su lenguaje de árboles y ramas, pero entendían el lenguaje de la honestidad radical. Elías dio un paso al frente. Pero les digo esto. Este proyecto no está muerto. Solo estaba deshidratado. Porque en estos últimos minutos, he encontrado una nueva fuente de recursos. Una inagotable. Acabo de conectar mis raíces a una corriente de agua que no depende de la economía, ni de las tendencias del mercado, ni de mi propio talento limitado. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Denme una semana. Solo una. Permítame regar este proyecto con esta nueva fuente. Y les garantizo que el fruto que verán no se parecerá en nada a la sequía que están viendo hoy. Nadie supo qué decir. Lo que acababan de presenciar era ilógico. Un hombre acorralado, en lugar de rogar por su trabajo, estaba de pie, en paz, prometiendo un resultado imposible con una convicción que era casi hipnótica. El predicador dentro de mí te diría esto, amado hermano, ellos no entendían de raíces espirituales ni de ríos del Espíritu Santo. Pero sí entendían el lenguaje del liderazgo, de la convicción y de la fe. Y lo que vieron fue a un hombre que, en el punto más bajo de su carrera, en lugar de derrumbarse, se había levantado con una fuerza inexplicable. Un hombre que asumía la responsabilidad sin excusas, y que proyectaba una fe en el futuro que era contagiosa. Ricardo, el jefe, se recargó en su silla, observando a Elías con una mezcla de desconcierto y un respeto recién descubierto. Se quitó las gafas, las limpió lentamente y, tras un largo silencio, habló. No sé de qué árboles ni de qué ríos está hablando, Elías. Francamente, suena como una locura. Hizo una pausa. Pero sí sé una cosa. Al hombre que entró a esta sala hace media hora, lo habría despedido sin pensarlo dos veces. A usted, dijo, señalándolo con sus gafas. A usted quiero darle esa semana. Muéstreme los frutos de esa corriente de agua suya. No me decepcione. Y así, la reunión terminó. El milagro había ocurrido. Elías salió de la sala, no con el alivio eufórico de quien acaba de escapar de un desastre, sino con la paz profunda de quien sabe que su fuente no es él mismo, sino Dios. Caminó hacia la ventana de su oficina y miró al roble allá abajo. Y por primera vez, se sintió como él, fuerte, enraizado, plantado. ¿Ves, mi amado hermano, mi amada hermana? El milagro de Elías no fue que los números cambiaran mágicamente en la pantalla. El milagro ocurrió dentro de él primero. Cuando dejó de mirar la tormenta de las críticas, y se enfocó en la fuente de su fuerza, su espíritu cambió. Y cuando su espíritu cambió, la atmósfera a su alrededor cambió.
Y cuando la atmósfera cambió, las decisiones de los hombres cambiaron. Tu problema no es tu jefe, no es tu cuenta bancaria, no es tu diagnóstico médico. Tu único y verdadero problema es dónde estás plantado. ¿Estás intentando sobrevivir en el desierto de tus propias fuerzas, de tu ansiedad, de tu control? ¿O has tomado la decisión de ser plantado deliberadamente, cada día, junto a la corriente inagotable de la presencia de Dios, de su palabra y de su espíritu? Por eso, quiero terminar este tiempo guiándote en una oración final. Una oración de compromiso. Si tú, como Elías, te has sentido seco, frágil, a punto de quebrar, es tiempo de que te mudes de terreno. Es tiempo de que eches raíces en el único lugar donde siempre hay vida. Repite esto conmigo desde lo más profundo de tu ser. Señor Jesús, hoy entiendo. He estado viviendo de mis ramas, y estoy cansado. Hoy tomo la decisión de dejar de correr por el desierto. Elijo ser plantado. Planto las raíces de mi vida, de mi familia, de mi trabajo, de mi salud, en la corriente inagotable de tu presencia. A partir de hoy, no buscaré el agua, viviré junto a ella. No buscaré la fuerza, la absorberé de ti. Declaro que soy un árbol plantado por ti, y mi hoja no caerá, y daré mi fruto a su tiempo. En tu nombre, amén. Mi amado, si has hecho esta oración, algo ha cambiado en el mundo espiritual. Has sido replantado. Ahora, riega esa semilla cada día. Y si este mensaje ha traído vida a tu espíritu, ayúdame a llevar esta agua viva a otros. Presiona el botón de me gusta para que más gente sedienta pueda encontrar este río. Comparte este video con alguien que sepas que se siente seco y sin esperanza. Y suscríbete a este canal, para que juntos sigamos aprendiendo a vivir como robles fuertes en el reino de Dios.